Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Les damos la cordial bienvenida en nombre de CCBM Masters Seminary. Nos da un gusto tremendo el tenerlos aquí con nosotros. Y les agradecemos la oportunidad de poder entrar a sus hogares. En lo que trataremos de hacer una vez más es conocer un poco más de ese Dios grandioso, Jesucristo. Les invitamos a ese su programa Biblia, Ficción o Verdad, con nuestra serie acerca de Jesucristo entre otros dioses. Primeramente les quiero presentar a nuestro grupo de catedráticos que tenemos hoy día aquí con nosotros. Primeramente me quería referir a nuestro director académico, nuestro amigo y hermano pastor Ismael Rojo. Gracias, doctor, y doy gracias a Dios por una vez más la oportunidad que nos da de estar aquí en este panel, y agradezco a Dios porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy. Soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica y también formo parte de este equipo de CCBM. Dios les bendiga. Graciela, que es nuestra directora en ética y parte de administración. Muchas gracias por la invitación. Es muy honrada de participar en este programa y en esta serie. Gracias a la audiencia que nos ve. Y Blanquita, nuestra administradora general aquí en el Instituto Masters Seminary. Buenos días a todos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en este programa. Gracias a todo Juárez, El Paso, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Hoy tenemos como siempre un tema muy interesante y esperamos que lo sigan. Por lo pronto los invito a que vayan por su Biblia. Y pues alguien más, uno de nuestros catedráticos aquí también, que es Marco Serrano. Buenos días, gracias al Señor, gracias a todos por la invitación. Les damos las gracias una vez más por dejarnos entrar a su hogar, darnos ese tiempo para poder platicar de ese Dios que tenemos, que nos ha hecho bien y que ha venido para rescatarnos de todo aquello, sobre todo ser parte de nuestra familia, que es el tema de hoy. Pues aquí creo que vale decir la pregunta del día de hoy cuando hablamos de Jesucristo entre otros dioses. La pregunta sería, ¿quién es el Dios que centra en tu vida familiar? Por lo general experimentamos nuestras mayores alegrías y heridas más profundas dentro de nuestro núcleo familiar. Muchas veces ponemos a Dios o ponemos otras cosas en primer lugar. La pregunta para nosotros sería, ¿qué es lo que tú pones en el centro de tu familia? La vida simplifica esas relaciones y puede convertir a las aguas amargas en manantiales de agua viva si pones, vamos a decirlo así, la persona correcta al mando de esa familia. Es material de elección. Hemos analizado lo que Dios nos dice a este respecto y las decisiones simples que puede diluir nuestra relación y cambiar la dinámica de la familia disfuncional. Pero la pregunta persistiría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo funciona eso? La Biblia ofrece los siguientes principios que prometen simplificar nuestra relación con nuestros cónyuges, hijos y profundizar nuestra conectividad o nuestra conexión entre nosotros mismos, entre nuestras familias, para poder fortificar y ampliar ese núcleo familiar hacia Dios. Pero la pregunta persiste, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y yo quisiera, mi hermano Rojo, que si tú nos podrías abrir con algo de lo que hizo Jesucristo, o que en ese sentido, o cómo lo podemos ver. Desde el punto de vista bíblico, tenemos que sentar una vez más el precedente. Si la pregunta va encauzada precisamente a cómo puede estar el Señor Jesucristo en medio de la familia, aquí Él, en la porción de la Escritura que me voy a permitir leer, es el ejemplo que nosotros tenemos de Él. Él nació en un núcleo, en un entorno familiar. Dios pudo haberlo enviado ya adulto, como un guerrero que se apareciera y que de pronto
combatiera contra cualquier ejército que se le pusiera enfrente y derribarlos. Pero, dice la Escritura, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí el punto es que él tuvo un nacimiento en un núcleo familiar, y pudiera decir, como ahorita lo mencionaba, nació en ese entorno, nació precisamente con la necesidad de ser alimentado, de ser cuidado, de ser amado, de ser educado. En ese entorno precisamente nació. Pero ¿quién era él? Jesús. Cuando creció, se descubrió algo muy interesante, que Él es el que puede estar dentro de la familia para poder ser guiada por Él. Y tener una familia dentro de todo este caos que está pasando en este mundo, tener en la familia a Él como guía. ¿Para qué? Para ser guiados por Él y ser instruidos por Él. Precisamente ese es el antecedente que nos da la palabra. Jesús nació en un entorno familiar. Así es, hermano Rojo. Pues tenemos que dar muchos puntos en este programa. La familia, pues en primer lugar, pues es la unidad social básica, es el todo en una sociedad. A medida que la familia continúa fortaleciéndose, la sociedad también lo hace. ¿Estás de acuerdo, hermano? Si se destruye la familia, se va a destruir la sociedad y la civilización misma. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con lo que es nuestra familia. Un ejemplo que vamos a usar, la Universidad de Nebraska realizó un estudio sobre las características de las familias sanas y fuertes y el por qué. En distintas sociedades, hicieron la prueba en distintas sociedades del mundo y principalmente fue el enfoque en esa unidad que representaba un Dios, un Salvador, que se llamaba Jesucristo. Tomándolo como base, y en lugar de estudiar las familias disfuncionales, que de eso pues vamos a hablar también, siempre se observó que para saber cuáles eran los puntos fuertes de la familia sana, tenía que estar concentrada precisamente en algo importante, que es la fuerza y la inducción de esos padres, de esa familia y ese apoyo hacia los hijos. Entonces vamos a seguir con el tema y pues continuamos con el licenciado Serrano. Es interesante lo que dice, hermana, sobre todo que en la familia estamos hablando que es la partícula, si le podemos decir, más pequeña de toda una sociedad. También viéndola desde el punto de vista que es una parte fundamental en la enseñanza y precisamente la herramienta más potente que pueda tener la familia es la comunicación entre sus miembros. ¿Por qué? Porque de ahí se gestan precisamente las culturas, los pensamientos, lo que la familia va a ir creyendo y va a ir creciendo en. Por eso vemos en varias culturas, por ejemplo en el Islam, vemos que la idea de Dios es una forma impositiva y ahí no hay con que yo pienso, o sea, es eso únicamente. Por otro lado, podemos ver a los budistas que más bien ven a la persona, al individuo y a su entorno, ¿verdad? Tu entorno, cómo se ve, cómo se relaciona. Pero el cristianismo nos enseña cuál es la manera de que los individuos entre sí puedan relacionarse. La Biblia tiene muchos ejemplos de relación interfamiliar y eso es lo que vamos a ver hoy. Pues yo creo que es interesante lo que están ahorita comentando. A mí me gustaría saber la opinión de Graciela antes de entrar en tema. Bueno, pues yo como una mujer de familia,
soy mamá, soy abuela. Obviamente he tratado de educar a mis hijos dentro de una familia cristiana, de una familia donde el centro sea el Señor. Es difícil siempre poder tener al Señor en el centro de nuestra vida. Es como la familia es un círculo, ¿no? Entonces, la mayoría de las familias tratamos de tener al Señor en el centro, pero fracasamos siempre. Algunas veces lo dejamos fuera, completamente fuera de ese círculo familiar. Y luchamos por mantenerlo dentro. A ocasiones podemos lograr tener al Señor dentro de ese círculo de la familia, pero no lo tenemos en el centro, doctor, no lo tenemos en el centro. Y yo creo que esa es la lucha y eso es lo importante de estos programas, de estas escuelas, de estas enseñanzas, de siempre luchar por mantener ese centro que sea el Señor, no yo, no mis hobbies, no mis gustos, no mi carrera, incluso no mis hijos, sino el Señor. Entonces, eso es, creo yo, lo que yo como una persona de familia, como una madre de familia, ahora abuela, me gustaría lograr, aprender y lograr como meta en mi vida tener al Señor en el centro. Sabes, es muy importante, okay, cuando estamos hablando acerca de lo que es el centro de la familia, como bien lo han externado aquí cada uno de ellos, es ver, y yo creo que resolver la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Dios sea el centro de mi familia? Es una pregunta, hasta cierta forma controversial, okay, o difícil en muchas ocasiones de contestar. Y digo difícil porque, como lo estaba diciendo Graciela, o como lo estaba diciendo Blanca y Marcos, siempre es el núcleo, se refiere al mí mismo, ¿sí? Al yo interno, ¿sí? Y ponemos a Dios fuera de la ecuación. Inclusive cuando leemos lo que leyó Rojo, Ismael Rojo, acerca de cómo Jesucristo llegó a este mundo, pues llegó también a una familia no disfuncional, pero que no tenía todo lo que una familia normal tenía. Sí, la comodidad de una casa, de un cuidado médico, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive en su crecimiento, podemos decir que en un momento dado no conocemos si José estuvo con él o no estuvo con él, hasta qué edad estuvo con él. Pero la pregunta persistiría y es en lo que nos debemos de enfocar. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar o qué tengo que hacer para que Dios sea el centro de mí, de la familia? Como tú lo dices en budismo, es más budismo, hinduismo, es más importante para ellos el entorno, el cómo me porto para que las próximas vidas sean mejor, dejando al Dios o dioses fuera de ese núcleo familiar. En Islam no hay cabida para error. Cuando decimos no hay cabida para error, es blanco y negro. Cuando decimos blanco y negro, es más en el negro que en el blanco. ¿Por qué? Porque o es. No tienes esta forma de escoger, o un margen de error. ¿Sí? Y en cristianismo, pues también lo vamos a decir así, se ha vuelto en un blanco y negro. ¿Por qué digo eso? Sí, porque es muy fácil decir que tengas a Dios en el centro de la familia. Es muy fácil decir de que el centro de tu fe es Jesucristo. Pero la pregunta persistiría, ¿cómo lo debo de hacer? ¿O cuáles de los dioses no va a cumplir esas expectaciones o expectativas que tengo? Si no las cumple Jesucristo, ¿quién las va a cumplir? Y si las cumple Jesucristo, ¿cómo las va a cumplir? Pero la pregunta una vez más es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Jesucristo o ese Dios esté en el centro de mi familia? Bueno, una de las principales, lo primero que debemos de hacer es pensar
y ver y meditar qué estoy haciendo con mi familia, dónde estoy, qué es lo que he hecho, qué es lo que he hecho mal. Y sobre todo es algo muy importante, tienes que tener, ponerte a cuentas con Dios principalmente, ponerte a cuentas con ese Señor y sobre todo pedirle perdón por todo nuestro orgullo como padres en ocasiones o como abuelos o en sí. Pedir ese perdón entre familia, porque hay familias que están disgregadas por falta de perdón. Perdón incluso a los padres que dejaron abandonadas a las mamás con sus hijos y esa responsabilidad que debe de tener como padres. Y pues todo ese conjunto de situaciones que tú puedes estar viviendo o nosotros podemos estar viviendo, tenemos que llegar a un punto. A ese arrepentimiento genuino, de decirle, Señor, aquí estoy, no soy perfecto, fallo, perdóname, límpiame, y llega a ese arrepentimiento y pedirle al Señor que entre a tu vida de una manera práctica, no religiosa, y hacerlo presente en tu vida. Yo creo que esa es una de las principales. ¿Por qué les digo esto? Tenemos como ejemplo el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel, ustedes que si gustan tomar su Biblia, en Deuteronomio 6, 4, 5, tenemos que aprender a amar al Señor como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de estar alrededor de él, muchísimos dioses paganos, vecinos que tenían multitud de dioses, como lo hemos estado viendo en otros programas. Lo rodeaban demasiado el politeísmo, o sea, muchos dioses a Israel. Pero el pueblo de Israel, ellos se enfocaron en ese Dios vivo, porque tuvieron la fortuna de tener el encuentro de un Dios vivo, de ese Dios vivo. Creo que por ahí debemos de iniciar el tema que estamos hablando. Pues yo creo que debemos de poner 10 puntos aquí, ¿okay? 10 puntos que nos van a ayudar a nosotros, si nos da tiempo, para entender qué es lo que tenemos que hacer para que Dios esté al centro de nuestras vidas. Okay, me gustaría que entre todos pudiéramos elaborar en esos puntos, ¿no? El primer punto sería que debes de recordar quién es el constructor de todas las cosas. Cuando digo el constructor de todas las cosas, te voy a dar un versículo y elaboramos en él. Okay, en Hebreos 3, del 3 al 4 dice, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Cuando estoy diciendo eso, okay, tenemos que recordar de que aquí si comparamos con otros dioses, ningún dios te abre esa puerta o te hace esa invitación. Sí, y yo siento que lo primero que tenemos que hacer en un núcleo familiar es recordar a nuestros hijos y recordarnos principalmente a nosotros mismos quién es el constructor de todas las cosas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ahorita que mencionaba nuestra hermana, referente a ese núcleo y que muchas veces tenemos a Dios fuera de ese núcleo, de ese círculo, viene a mi mente Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si nos negamos a nosotros mismos, primero es reconocer que nosotros somos incapaces, y como mencionaba ahorita, doctor, es necesario reconocer quién es el que hizo todas las cosas. ¿Quién es el constructor? Él es el constructor. Si yo me niego a sí mismo, entonces voy a estar dándole ese lugar a Dios como constructor. Si no me niego a sí mismo, entonces niego esa obra que Él hizo y por consiguiente sigo teniéndolo fuera de ese círculo, de ese núcleo. En la Escritura hay varias historias por ejemplo, en el caso de allá de 1 Samuel 25, versículos 2 y 3, habla de un hombre llamado Nabal que trataba mal a su esposa.
Y yo, ¿por qué menciono esto? Porque así como él trataba mal a su esposa, hoy en este tiempo, ¿cuál de las familias no sufre violencia al momento de estar sin Dios? Al reconocer que Dios es el creador de todo, cabe la posibilidad de que así como Dios obró en Nabal y en su esposa, al reconocerlo como ¿qué? Constructor. Como constructor. Es importante. Es importantísimo, ¿sí? Porque entonces, si no se toma en cuenta a Dios, ¿cómo puede haber una solución a la violencia que puede haber en la persona que vive en ese núcleo familiar? Por eso es muy importante el recordar, ¿ok? Como primer punto, inclusive te invito a que lo escribas en un libro, ¿ok? En un papel, ¿ok? Que lo primero que tenemos que recordar es de que Él es el constructor de todas las cosas. Y si Él es el constructor de todas las cosas, tengo que confiar en que Él puede construir mi familia, dentro de mi familia. Exactamente. La segunda cosa, ¿ok? Sería que buscar conocimiento. Debemos buscar conocimiento, ¿ok? Para poder construir, ¿ok? Un ambiente familiar alrededor de Dios. No Dios alrededor de la familia, pero la familia alrededor de Dios. ¿Ok? Por eso nos dice en la palabra, dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, es hablando Santiago, okay, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Okay, si necesitas consejo, si necesitas un guía, si necesitas conocimiento en cómo forjar a tu hijo, el cómo, vamos a decirlo así, resolver problemas, que te dice, dirígete a Dios, pídeselo, porque Él está ahí fehacientemente listo para ayudarte, ¿sí? Para guiarte. Entonces la segunda cosa que yo siento que debe de ser dentro del núcleo familiar con Dios es de que si algo no está funcionando en mi casa, tengo que buscar esa sabiduría por medio de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo, doctor, que esos dos puntos son muy importantes porque si yo reconozco que Él es el constructor de todas las cosas, pues la primera soy yo. Él me hizo a mí, Él me dio a mí la vida, Él me dio los talentos, Él me dio los dones y toda la sabiduría que a veces nosotros pensamos que son nuestras. Entonces, si yo reconozco que Él es mi Señor y Él es el creador de mi vida, entonces, si algo en mi vida no funciona, ¿a dónde debo recurrir? Es como cuando algo se descompone, pues recurres al manual porque es el que hizo las cosas. ¿Quién es el fabricante de X máquina? Él sabe dónde tienes que moverle para que funcione. Entonces, se nos olvida que Dios es el que sabe cómo nosotros nos vamos a componer, a redirigir, ¿no? Entonces, esos dos puntos creo que son. ¿no? Y darle esa oportunidad, no darle esa oportunidad, pero esperar esa comunicación. Creer. Con él. Por eso, como decía Blanquita, tienes que tener una relación con Dios. El tercer punto sería estar alertos para lo malo. Sí, en toda familia debemos de estar alertos para lo malo, para lo que viene. Por eso en 1 de Pedro 5:8 nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Como lo estaba diciendo, hay familias disfuncionales en las que el marido golpea a la esposa o la esposa también puede ser la que esté golpeando al marido, o los hijos están descarriados. Y todo eso viene, ¿por qué? Porque no estamos listos espiritualmente. Y cuando digo listos espiritualmente, es como tú lo estabas diciendo también, o como las otras religiones, es que ponemos a Dios a un lado y decimos mi ley y yo lo tengo que hacer. Y tiene que respetarme a mí. Cuando nosotros tendríamos que preguntarle a Dios una vez más, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? No solamente yo, pero como familia, para recibir o para que haya este descarrío
¿ok? O esta violencia, ¿ok? Y al mismo tiempo, una vez más, recordar quién es el que construye, ¿me entiendes?, todo esto. Cuando pensamos en la Escritura como manual de instrucción, como manual, como guía, en el libro de Proverbios es muy rico en todos los aspectos. Hay consejos, son dichos, son proverbios. Y en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero luego la segunda parte de ese mismo versículo dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí el principio para tener sabiduría hay que voltear ¿hacia quién? Hacia Dios. Y uno de los principios es ese. El manual está aquí y muy acertado esto como lo mencionó nuestra hermana. Este es el manual. De aquí va a emanar todo lo que nosotros podamos requerir o podamos necesitar al momento de instruir a un hijo, al momento de mi relación con mi esposa, al momento de mi relación como familia. De aquí va a venir esto. Y sabe que saltó también ahorita aquí en el pasaje de la Escritura que mencionaba hace un momento, también una historia, como mencionaba ahorita el doctor, son diferentes contextos los que vive la familia en este tiempo. Tanto puede ser violencia, como por ejemplo la ausencia de un ser querido, se murió. Y hay una historia ahí en la Escritura, allá una mujer llamada Ruth. Y entonces resulta de que a la suegra se le murió el esposo. Y luego se le murieron los hijos. Y sea para violencia o sea para consolación, o sea para amargura que tenía, porque le decía a la nuera Noemí, y dice, ya no me llames Noemí, llámame Mara, porque está amarga mi vida. Bajo ese contexto, habrá necesidad de decirle, Dios, ven aquí a mi familia. Negarnos a nosotros mismos y decirle, tú que eres el constructor, tú que eres el que da la sabiduría. Exacto, por eso tiene que haber esa comunicación. Exactamente, ¿sí? Al pensar en eso, entonces es necesario voltear a Dios y decirle, quiero que seas parte de mi familia, ¿sí? Y ahí al momento de que hubiera amargura, de que hubiera violencia, de que hubiera cualquier índole, de cualquier aspecto de la vida que se puede presentar, llamémosle rebeldía quizás también. Hay una solución y hay un manual para guiarnos y se llama la Biblia. Y creo que tenemos que seguir pensando en cómo añadir un punto más para seguir siendo guiados por Dios. Es fundamental, yo creo que lo que están hablando en el sentido de que es un manual, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo prácticamente lo podemos hacer dentro de la familia, verdad? Porque se tiene que hacer práctica. ¿Cómo le hago? Si tengo la duda de cómo hacerlo, bueno, principalmente, y como decía la hermana, y más acertadamente decía, es que si se descompuso algo, voy al manual. Simple, pero en ocasiones no veamos al manual. Queremos arreglar la situación a nuestras fuerzas, con nuestra prudencia, con nuestra limitada inteligencia, y tratamos de arreglar las cosas que simplemente no quedan bien. ¿Por qué? Porque no fuimos al manual. Es importantísimo tener siempre este manual a la mano, pero también que no sea un ábrase en caso de emergencia. O sea, tengo un problema y órale voy, sino más bien, como nos enseña Santiago, la palabra implantada, o sea, que ya es parte de ti, tú ya la puedes echar mano en el momento necesario. Sí, por eso muchas veces cuando tú dices de una cosa de emergencia, no trabaja. Ok, tengo que hacer un hincapié. Ok, todos la conocemos la Biblia como un manual. Ok, Islam tiene el Corán. Ok, el Sahih para los hindús. Ok, todos tienen un sistema de manual dentro de sus religiones. Pero ¿qué es lo distinto en la religión? No en una religión, pero en la relación con Dios. Y lo distinto en la relación con Dios es lo que nos lleva al cuarto punto. Y el cuarto punto nos dice, sigue la dirección de Dios. Si no es solamente abrir un manual, es conocer el manual, el conocer tu relación con Dios. Que muy bien lo decimos y está muy acertado que la Biblia es un manual, pero es un manual a que tú tienes que conocer al dueño.
Porque si tú no conoces al dueño y no buscas la dirección por medio del dueño, de nada te va a servir ese manual. Tú puedes conocer las escrituras, tú puedes memorizar todas las escrituras y saber cada uno de los capítulos y cada uno de los versículos, no te va a llevar a una relación con Dios en su perfección. Y no te va a llevar a que tengas a Dios como centro de tu familia. Porque siempre con eso sigue existiendo el yo. Por eso es tan importante seguir también y esperar la dirección de Dios. La palabra nos dice en Salmo 119:15, dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Sí. Voy a meditar día y noche en ti. Si tengo problemas, voy a preguntarte a ti. No es de que vaya, y él no tenía un manual. Él no tenía el Nuevo Testamento, no tenía ni siquiera las escrituras de la Biblia hebrea como las tenemos hoy día. Si él lo único que tenía era una relación con Dios. Y por eso Dios te dice, primero tienes que tener una relación conmigo antes de que puedas entender el manual. Si en el mismo Salmo 119:54 dice, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Sí, es tan importante el esperar la dirección del constructor, del que construyó tu vida, del que construyó tu familia. Si no lo haces, el manual no funciona. No importa qué tan sabio sea el manual. Si no conoces al creador de ese manual, no va a servir de nada. Sí. Y no sé, tú, Blanquita, ¿qué puedes decir en eso? Yo continúo con mis dioses paganos, ¿sí? Una de las problemáticas principales de todo lo que hemos estado hablando es que también tenemos una corriente heredada de generaciones de dioses paganos, que al igual que el pueblo de Israel, lo pongo de ejemplo, el pueblo de Israel traía dioses paganos de Egipto, si lo recuerdas, pastor. Entonces, ellos vieron exactamente, y también lo tenían por tradición familiar. Entonces, de ahí, ese es el cambio que debemos de tener. Darle la oportunidad a Dios verdadero y quitar todo ese paganismo que nos encierra aún por tradiciones familiares, que ahí viene la base fundamental de mucho fracaso familiar también. ¿Por qué? Porque como los israelitas en aquel tiempo, estamos viendo que los dioses paganos que ellos conocían eran imprevisibles y volubles, faltos de moral, porque tenían unas mezclas extrañas de incluso, ¿por qué no decirlo?, de sexualidad, así como llenos de matices no saludables, como los que tenemos hasta la fecha, no necesitamos remontarnos tanto. Ellos nunca sabían de qué lado estar, estaban confundidos, por lo que fueron dioses y deidades, eran demasiado agresivas, y para evitar su ira, además de eso, y hasta la fecha, hay dioses paganos que para evitar su ira y tenían que hacer sacrificios y eran demasiados demandantes y sangrientos como hasta la fecha. ¿Cuántas veces no vemos a pseudocristianos inmolándose? ¿Por qué? Porque eso no es así. Jesucristo, ¿o no, maestro? Fue una vez su sacrificio y para siempre. No necesitamos de eso. Pero por eso mismo estamos hablando acerca de qué relación tienes que tener con Cristo. Y eso nos lleva al quinto punto, ¿ok? Ten en cuenta el panorama amplio de Dios. Y cuando decimos ten en cuenta el panorama amplio de Dios, estamos hablando exactamente de lo que dice Blanquita. ¿Ok? ¿Qué Dios te muestra su panorama hacia tu persona, hacia tu familia? Y cuando tú estás dentro de tu familia y cuando tú tienes a Dios como centro de tu familia, como el núcleo de tu familia, tú puedes ver qué es lo que quiere Dios de ustedes, qué es lo que quiere Dios de ti y de tu familia. Déjame leerte algo en 1 Corintios 13, del 4 al 7, okay, como se le conoce, okay, el capítulo del amor. Okay, y dice lo siguiente: el amor es paciente, y esto es lo que Él ve
lo que Dios ve acerca de ti y cómo debes de tú ver a esos que están en tu núcleo familiar. Dice, el amor es paciente, es bondadosa, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en las injusticias, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Ese es parte del plan de Dios para ti. Y eso es lo que tú tienes que ver dentro de tu familia. ¿Cuál es el plan de Dios para tu familia? Y si Dios es amor, como lo decimos, y Dios es justicia, tu familia tiene que practicar ese amor. Ese amor que no se jacta de nada. Ese amor que perdona, que escucha, que vamos a ver eso también, que escucha, que es paciente. Si pudiéramos armar esto y poner a Dios en el centro de tu existencia, de tu vida, no habría esos matrimonios de violencia, ¿okay? O esos niños lastimados, o esos niños sin padres hoy día. ¿Sí? ¿Por qué no lo hubiera? Porque entonces en el momento de que tú pides dirección, Dios te va a dirigir hacia este método de amor. Si tú recuerdas quién construyó tu relación, quién puso ese ser que tú amas hoy día enfrente de ti en tu vida, te vas a dar cuenta que tienes que amarlo. Y lo vas a hacer porque quieres hacerlo, no porque alguien más te obliga, ¿okay? O te hace cometer un sacrificio, ¿okay? Inapropiado para poder seguir adelante. ¿Sí? La otra escritura sería en Salmos, 122, del 7 al 9, que dice, hay paz dentro de tus muros. Esto sí hay amor. Dice, hay paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Si tú procuras que Dios sea el centro, pero sinceramente, no estamos hablando despectivamente en el que cuando me convenga, es todo el tiempo, ¿okay? En sacrificio a Cristo. ¿Okay? Entonces, Él va a reconstruir o va a ampliar o va a darte una prosperidad enorme dentro de tu familia. No estamos hablando de dinero ni nada por el estilo. Estamos hablando de una prosperidad de relación con Dios. No sé qué ustedes piensen en eso. Cuando pensamos en estos puntos que ha mencionado y que lo que han compartido nuestras hermanas, pensemos también entonces en que lo que rodea al hombre es en cierta forma falta de humildad. El hombre regularmente no aceptamos nuestros errores. Jesucristo se puso como ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces al momento de que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, algo tenía ahí en esas palabras nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que estaba mencionando que si aprendíamos nosotros a ser mansos y humildes, algo iba a cambiar en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en el entorno de nosotros. Cuando nosotros pensamos en esto, mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, y se asemeja mucho a la escritura que recién leyó el doctor, y luego dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros reconocemos humildemente que necesitamos a Dios, entonces sería el primer paso para comenzar a aplicar estos puntos. Aprender, y esto nos tiene que llevar, como mencionaban hace un momento, aprender aquí, no solamente leerlo, ¿verdad? Como decía el doctor ahorita, no solamente leerlo, sino aprenderlo y llevarlo de una manera que práctica. Aprender de mí, que soy manso y humilde. El Señor Jesucristo lo mostró en todo su recorrido aquí en la tierra.
siendo humilde, siendo obediente, siendo así como fue Él. Pero entonces nos dice acá Pedro, también versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiere decir que debe de haber en nosotros la apertura de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poderlo poner como centro de nuestra familia. Y no solamente para eso, pero eso, como tú lo dices, también nos lleva al siguiente punto. Jesucristo caminó, habló, nos pidió que fuéramos mansos, que fuéramos humildes, pero Él también pidió por algo. Sí, y ese algo fue unidad. Entonces el sexto punto, si podemos llegar a los otros 3 puntos que faltan, nos dice que tenemos que tener una unidad en la familia y tenemos que luchar por esa unidad. Y la única forma de que podemos luchar por esa unidad es sabiendo quién te construyó, quién te da la sabiduría, a quién puedes recurrir. ¿Sí? También eso nos lo dice, en Marcos 3:25 dice, si una casa está dividida entre sí misma, esa casa no podrá permanecer. Entonces, mientras haya una división entre padres e hijos o entre cónyuges, no va a persistir esa familia. Si hablas de una familia disfuncional, es porque no hay una unidad y porque no hay nadie que luche por esa unidad. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, es correcto. Yo, como principio, o hablando de prácticas sencillas, yo creo que el primer paso, ahora sí práctico, es empezar a dar un espacio, ¿no? Para dedicarme a empezar a ver la palabra, a analizarla, a leerla. Desconectarse un poquito de todo lo que es el ruido del mundo, la televisión, el celular, y hacer un espacio para que empecemos nosotros a conocer este Dios que precisamente, como nos dice el maestro, ¿verdad? Es nuestro hacedor, es el que hizo todas las cosas, es el constructor. Entonces, el primer paso práctico, pues es hacerle ese espacio que es exclusivamente para Dios, para una comunicación con Él y lectura de su palabra. Tienes razón, licenciado. Fíjate que si nos ponemos a ver lo que está sucediendo simplemente con la pandemia mundial, ¿sí? Fue un cambio drástico de nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de trabajar. Vino a cambiarnos todo nuestro sistema del mundo. Pero aquí la pregunta es, ¿era necesario que esa llamada de atención el Señor no la hiciera? ¿Por qué? Porque Él quiere precisamente que volteemos a ver, que recapitulemos nuestra vida y que estudiemos su palabra, que volvamos a nuestro Dios, a nuestro hacedor, como bien dice el doctor, y sobre todo meditar qué estábamos haciendo, a dónde vamos. Es importante sacar esos puntos favorables de lo que está sucediendo. Y no es un encierro, porque realmente no es un encierro. Es una oportunidad que nos da el Señor de no nada más ejercitar nuestro cuerpo, ejercitar nuestro alma, nuestro espíritu y la relación que tenemos con Él, que eso es lo primordial. Porque el cuerpo se va a ir, el cuerpo se muere, pero nuestra alma y nuestro espíritu, ¿a dónde vamos? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y como decías, exacto, como decías, hermana, no tiene que ser uno un monje y retirarse ahí de la sociedad. No, o sea, por ejemplo, el budismo procura que sean tipo monjes y que se retiren a algunas partes lejanas de la ciudad. Y ahí, no, en realidad nosotros lo podemos hacer ahí dentro de nuestra casa, con intimidad con el Señor, apartando ese tiempo para Él exclusivo. Exacto. Por eso, en el mismo tono, para ver si podemos terminar estos puntos. Yo diría, como tú lo dices, la pandemia y todo eso, la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que te preguntaste cuando todo esto inició? Sí, y eso nos lleva al séptimo punto. Dice, busca el entendimiento o comprensión. Si cuando estás en tu familia tienes que buscar el entendimiento de qué es lo que está sucediendo y la comprensión de por qué está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo con tus hijos? ¿Qué es lo que está sucediendo con tu esposo o tu esposa? ¿Por qué están sucediendo esas cosas?
Al estar atento a lo malo, eso nos dice que seamos precavidos. Sí, la Escritura nos dice en Proverbios 24, del 3 al 4, dice, con sabiduría se edifica una casa, construcción, y con prudencia se afianza, el conocimiento, el saber, ¿quién da ese conocimiento? Con conocimiento se llena las cámaras de todo bien preciado y deseable. Que es algo extremadamente importante, buscar qué es lo que está pasando en mi familia, por qué Dios no está funcionando, qué es lo que le impide, no porque Él no está funcionando, No porque Él no funciona. no funciona, es qué es lo que le impide Exactamente. funcionar en mi familia. Pues Tú yo ves voy- esta yo- pandemia, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué todos estamos deprimidos? Dios te va a indicar qué es lo que debes de hacer. ¿Qué vas a decir? Yo vuelvo al ejemplo del manual. Conozco muchos, sobre todo caballeros, que cuando ven un manual, están armando un mueble, se brincan los primeros, porque al cabo yo ya sé cómo. O sea, yo ya sé lo que va a decir el manual y nomás me voy a donde pongo el tornillo y el no sé qué. Eso lo he visto muchas veces. Pero luego resulta que me sobraron piezas o no embonó bien todo y me quedó todo chueco. ¿Por qué? Porque no leíste paso por paso lo que Pero más dice. que nada es porque no lo estudiaste. Exacto, Sí. no viste la forma correcta de cómo debiste construir. ¿Por qué? Porque viene, y sobre todo estamos hablando de que el constructor es lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces tiene que ser perfecto lo que dice el manual. Entonces tenemos que irnos y confiar ahora, ya viéndolo como es la palabra del Señor, está escrito por amor, con amor. ¿Qué es lo principal? Para mí como mamá, como principal objetivo es hacer las cosas a través del amor de Dios, confiar en el amor, que todo es en base al amor. Y yo me puedo equivocar y a lo mejor no voy a poder lograr que todos tengamos al Señor en el centro de ese círculo. Yo misma lo voy a hacer a un lado de pronto, pero en esta pandemia, como dice mi hermana, es muy cierto, nos ha venido a ubicar en las cosas básicas. Pero A fíjate, veces nos desesperamos y nos da una ansiedad terrible, ¿no? Pues yo diría, tenemos que quitar ese yo. Tú dijiste es algo predominante, o que posiblemente yo no pueda llegar a ser o a poner. Y el Señor te dice, nuestro Dios te dice, es que eso no funciona. No es de que tú trates, es de que tú debes permitirme a mí funcionar dentro de la familia. Si es ponerme en ese núcleo. Quitar el yo del centro. Sí, quitarme, yo del centro. Si el octavo punto, y nos quedan nada más dos, a ver si ponemos, dice, pídele a Dios que bendiga tu casa. Pero también, en ese pedir, tienes que darle la razón por qué debe de bendecirla. Algo que yo creo que ninguno de nosotros hacemos. Sí le pedimos a Dios que bendiga a mi hijo, que bendiga la casa, que bendiga todo eso, pero la pregunta primordial es, para Dios sería, ¿por qué tengo que bendecir tu casa? Si en la 2 Samuel 7:29 dice, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Sí. Dice, bendícela para que yo siga permaneciendo en tu presencia. Para que tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Pero dio la razón, sí, el propósito, para que sigamos enfrente. Y cuando nosotros queremos a Dios en el centro de nuestra casa, no solamente pedirle, pero darle esa razón de por qué Él debe de contestarnos. Sí. Y no sé si en algo corto alguien puede decir algo para que vamos a... Sí, dice la Escritura, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que si por mis propios bienes o por mis propias
aptitudes o mis propios poder quisiera yo edificar, soy el ser más, sí puedo decirlo, menospreciable, porque todo lo que hacemos regularmente sin Dios sale mal. Y aquí darle la razón a Él, que lo necesitamos. Decirle, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces es abrirle y darle apertura a que Él mismo edifique nuestra familia. Sí, y otro de los puntos sería, escoge todos los días servir a Dios. No es porque es algo que tú tienes que hacer. Si Dios te da esa libertad, de escoger si lo quieres servir o no lo quieres servir. Si lo quieres seguir o no lo quieres seguir. Sí, y eso tenemos un ejemplo muy grande de Joshua, en 24:15, que dice, y si no les parece, hablándole al pueblo, dice, si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, a qué Dios tú quieres servir. Ya no digas a Alá, no digas a los hindús, tu dinero, tu fama, tu reconocimiento, tu moi, sí. ¿Cuál quieres servir? Dice, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, tú estás habitando en este mundo. ¿Quieres adorar los dioses de este mundo? ¿O a quién vas a servir? Porque dice Yahshua como nosotros dijéramos, pero yo y mi casa serviremos al Señor mi Dios. ¿Sí? Y ese es algo culminante, ¿a quién vas a servir? Como lo dijo Blanquita en el principio, porque en Deuteronomio 6:24 es la Shema de los judíos. Y lo que eso implica es recordar a los judíos que a los niños y a tu familia les tienes que recordar día y noche, en sus entradas y sus salidas de tu casa, en su caminar, y en todo lo que hagan, que hay un solo Dios. Y que ese Dios es el hacedor de tu vida, de tus pasos, de tu prosperidad, de tu alimento, de tu necesidad. Pero la pregunta es, ¿qué paso de estos 9 que hemos mencionado vas a dejar afuera si no te conviene? ¿Vas a buscar al constructor, al hacedor, al consejero, a que se sacrificó por ti? ¿O vas a buscar a que te satisface tus deseos? ¿A quién? Por eso el último diríamos, recuerda que el amo de tu hogar, Él, un día muy cercano, va a regresar. Y la Escritura te diría, ¿cómo te va a encontrar? ¿Qué es lo que te va a encontrar haciendo cuando Él regrese? No sé qué opinan ustedes antes de irnos. Por último, a mí me gustaría nada más agregar que el cristianismo es la única, nunca me gusta llamarlo religión, pero pues tiene uno que hacerlo por concepto nada más. Pero no es religión. No, yo sé, es una relación, pero lo llamo relación. por concepto nada más, sino porque lo tengo que llamar así para poderme referir a él. Entonces, nos enseña que es la única que nos lleva, que nuestra familia es parte de una familia mayor, que es la familia de Dios. Esto nos habla, dice Efesios, si nos da tiempo, 2:19, nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es la única cultura, es la única que nos llama miembros de su familia. Pero yo volvería a decirlo, no con el afán de corrección, ni con el afán de decir, bueno, ese concepto. No hay concepto religioso en Cristo. Perdón que lo diga así. Es solo un concepto. Y ese concepto es mi relación contigo. Solamente. No sé qué otra cosa podemos decir antes de que se termine este programa. Bueno, pues el único Señor, y no hay otro, es nuestro Señor, nuestro Dios Padre. Él es el que merece toda honra y toda gloria.
Y la pregunta para ti sería hoy, tú y tu casa, ¿a quién van a servir? Y todos nosotros decimos, Dios los bendiciones. bendiga. Bendiciones. Bye. Bye. Dios los bendiga. Gracias. CCBM Master Seminary ofrece las clases para obtener su certificado en primaria, secundaria y preparatoria en tan solo 16 clases. Universidad, Ciencias de la Educación y Ciencias Teológicas. Para más informes, Avenida Gómez Morín, número 8812-A, teléfonos 656-477-4747 o también 656-654-6036.